preguntaba que Perú, ¿qué? ¿Cómo está la cosa ahorita? Listo, ya empezó a grabar, ya. Te cuento antes de esto. Sí, Bueno, ¿en qué términos te refieres? No sé, la izquierda, el movimiento social, el el movimiento gobierno. social, ¿cómo está eso? Y con el actual presidente, ¿cómo pinta la cosa? Uy, mira, el movimiento social aquí está bien desarticulado. Yo creo que Perú es uno de los países más atrasados en términos de movimiento social en todo el continente. Mira que no tenemos movimiento de ningún tipo, o sea, lo último fuerte que se sintió fue el movimiento indígena, hace Sí, 5 años, porque y claro, aquí hubo una cuestión llamado, bueno, hubo el incidente en Bagua, que es una zona de la selva. El gobierno ajá, quería, emitió unos decretos para flexibilizar la inversión en la selva. Entonces, el gobierno, AIDESEP, que es una central indígena, bueno, estableció una marcha y paros. El sí, saldo, el gobierno quería continuar con los decretos y bueno, el saldo fue de unas 35 personas muertas al final, unos 10 policías y unos 25 indígenas más o menos. Entonces parecía que ahí iba un movimiento indígena a ser una fuerza importante en el país, importante. pero Ujú. posteriormente a eso se desarticuló y ya no se ha vuelto a sentir. Digamos, ese ha sido el movimiento social más fuerte que ha habido quizás en los últimos años. De ahí hay frentes de defensa, regionales, locales, pero no se logra articular algo, ¿no? Ya, En términos de movimiento feminista, casi inexistente, movimiento estudiantil. Se acaba de probar una nueva ley universitaria hace poco, pero nuevamente hay una federación de estudiantes del Perú, pero está controlada por un partido paterno, que es el ya, Partido Comunista. sí, No tiene capacidad acepta, ya, convocatoria. Otros acercar grupos otro que sector, activan no se acercan a ella. ya. Entonces, como te digo, las cosas están aquí bien verdes, Lentas. ¿no? Bueno, pero eso es un proceso, como todo. Sí. Acá parecía que no iba a funcionar nada y después de 40 años hubo movimiento estudiantil. Entonces eso es un proceso de acumulación. Sí, demora mucho. Tú sabes que aquí tuvimos un presidente llamado Fujimori, ¿no? No sé si Sí, te... claro, Ya, la hija en la última la hija, elección presidencial quedó segunda. claro, Por poquito, por ¿ah? poquito. Y la próxima elección, pucha, fácil se lleva. Porque ¿Y cómo? tiene bases. Tiene Mm, bases que todavía recuerdan el legado de su padre, ¿no? Su padre fue acá el gran instalador del neoliberalismo, sí. con programas asistencialistas muy fuertes, ¿no? Y con una figura muy populista. Pero lo Entonces... interesante es que este actual presidente tampoco lo contraría, ¿no? El modelo neoliberal. Están No, metidos con el tema de la Alianza del Pacífico sí, y otro conjunto de dinámicas que hacen eco de las posiciones norteamericanas para Latinoamérica, ¿no? sí, de hecho este presidente es como un, no sé, Lucio Gutiérrez en Ecuador, que creo que fue que entró con un Sí, discurso más de izquierda. Bueno, este ha sido algo parecido. En 2006, cuando Humala se postula a la presidencia, era un outsider, pues, ¿no? Nadie lo conocía. ujú, Entonces era bien radical. Bueno, en el sentido de, digamos, voy a desmontar el neoliberalismo, en el discurso. Ujú. Sí. Pasaron 5 años y postuló de nuevo, pero esta vez cambió de estrategia. Pero no solamente de estrategia, sino también parece que de ideología. Y al final, bueno, armó una lista con la izquierda, pero digamos, la figura más fuerte era él, ¿no? Y conforme pasaron los meses, creo que tuvo 6 meses de un gobierno progresista y después, plum, votó a la Nada. izquierda, votó a todo. Hubo un incidente ya en Cajamarca, que es una provincia con un proyecto minero importante que se llamaba Conga. Y ahí murieron 5 personas, 6 personas. Entonces, acá en Perú, bueno, es una cosa, hay conflicto social, muere alguien. Y es algo que no ningún gobierno ha podido hasta ahora saber cómo controlarlo o Controlar. solucionarlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Así que, No, bueno. bueno, es Nos cuestión toca, de... Sí, nos toca conversar. Me gustaría, sí, pues, en otro momento que haya más claro. tiempo, conversáramos un rato y me comentaras sobre todo eso que está pasando allá, que me interesaría como tener más herramientas. Sí, otro día podemos hablar, no hay problema. A ver, Listo. la primera pregunta es, ¿en qué contexto se encuentra el movimiento estudiantil en tu país? ¿Y qué luchas y propuestas se están generando ahí? Bueno, me centro en el tema educativo, si te parece, ¿no? Que es como lo que, en lo que hemos estado. Bueno,
digamos, me empiezo presentando. Mi nombre es Inti Mesías, soy el representante estudiantil al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes y de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Nosotros, como movimiento estudiantil, en el año 2011 hicimos una iniciativa bastante interesante, que fue la configuración de un escenario amplio de participación y de discusión para sacar adelante, o más bien para hacer frente a una reforma de educación superior que presentó el gobierno, este gobierno, ahora reelegido, el gobierno de Juan Manuel Santos, que buscaba avanzar en la privatización de la universidad colombiana. Y en particular cumplirle a los lineamientos que en materia educativa había dado el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos en el año 2011. La educación, y en particular la educación superior en este país, ha tenido o se ha venido aplicando un modelo de corte neoliberal y de profundización de una concepción del negocio de la educación superior, que inicia en el año 90 con la reforma, o más bien la ley 30 del año 92, y que se ve profundizada, o que trató de ser profundizada en el año 2011 con esta reforma del gobierno Santos. ¿En qué consiste esta reforma? ¿O cuál es la propuesta del gobierno Santos? ¿O cuál es la intención del gobierno en materia educativa? Nosotros hemos planteado que va en tres vías, o la apuesta en el modelo neoliberal en materia educativa va en tres vías. La primera, control de contenidos, que es lo que nosotros reiteramos el tema de revolución cultural, la importancia que tiene en este caso para los Estados Unidos y para el imperialismo norteamericano el control de los contenidos. Primer elemento. El segundo elemento es el de mano de obra barata. En los circuitos internacionales el papel que juega Colombia es la producción y generación de materias primas con poco valor agregado. Entonces han venido insistiendo en la necesidad de que aquí no debe formarse grandes científicos, ni grandes académicos, ni grandes artistas, porque eso no es lo que requiere el mercado, sino que el mercado debe dedicarse exclusivamente a la producción, o más bien la educación debe dedicarse a satisfacer las necesidades del sector productivo que está centrado en la producción de materias primas. Y aquí tuvimos rectores célebres, como un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante del país, que planteó en su momento, cuando fue rector, 2007, que lo dijo textualmente: quizás aquí estamos enseñando demasiado, superando los requerimientos del mercado, haciendo alusión a la necesidad de reducir los tiempos en las carreras y que nos enseñara más de lo que necesitaba el mercado. Y el tercer, digamos, requerimiento o planteamiento que tiene el modelo neoliberal en la educación superior es el de la educación como negocio. Y es que la educación es uno de los negocios más lucrativos hoy. El mejor ejemplo es que en Estados Unidos hoy, por encima de las deudas de las tarjetas de crédito, están las deudas por educación superior que adquieren los estudiantes para poder educarse. Y el otro criterio, el otro elemento a resaltar es que Estados Unidos tiene las dos multinacionales de educación superior más importantes del mundo. La Universidad de Phoenix, con más de 500.000 estudiantes, y se me fue el nombre de la otra universidad. Bueno, ya lo recordaré. Que son multinacionales de la educación superior que van por el mundo a través de educación virtual, ofertando educación de baja calidad a altos costos, y que la gente termina accediendo a ella por ese deseo, pues, de adquirir educación superior, ¿no? Pero que en términos de contenido pues son mediocres y que terminan dejando a la gente endeudada durante toda su vida para poder pagar el préstamo que adquirieron para poder acceder a la educación superior. Entonces esos tres elementos se han tratado de instaurar y de promover en el modelo de educación superior en este país, en particular en el año 2011, cuando el gobierno Santos presenta una reforma de educación superior donde planteaba todos estos elementos, haciendo énfasis en dos cosas. Uno, el control de los contenidos y de la autonomía universitaria, elemento fundamental para el desarrollo de la academia, defendido desde los ideales de Córdoba en 1918, y la concepción de la educación con ánimo de lucro. Hoy la normatividad colombiana no permite la introducción del ánimo de lucro. ¿Cómo así? Que no permite que las empresas que den educación privada puedan lucrarse con la educación en el país. No permitía eso. La reforma quería introducir el ánimo de lucro para darle vía libre a estas multinacionales de la educación superior.
como reitero, acorde con el Tratado de Libre Comercio que había firmado Colombia con Estados Unidos en el año 2011. Eso está en el capítulo 11 de Comercio Transfronterizo de Servicios, que seguramente también lo encontraron ustedes en el Tratado de Libre Comercio que firmó Perú con Colombia, porque eso es con Estados Unidos, perdón, porque al fin de cuentas es una cartilla que se reproduce para todos los países neocolonia de los Estados Unidos. Entonces, ante esta intentona del gobierno nacional, nosotros desde el movimiento estudiantil lo que hicimos fue configurar una mesa amplia nacional estudiantil con el ánimo de unir sectores, diferentes sectores que habíamos venido peleando frente a las reformas educativas que se habían desarrollado en diferentes universidades y que necesitábamos articularnos. Entonces así es como nace la MANE. ¿Y qué es la MANE? La MANE es un nicho de organización gremial de los estudiantes en la cual llegan todos aquellos que están de acuerdo con un programa mínimo. Entonces por ahí te envié el programa mínimo, son 6 puntos puntuales, muy precisos, que recogen, digamos, cuáles son los lineamientos o cuáles son los intereses del movimiento estudiantil. Ese programa mínimo se construye después de un ejercicio, digamos, de discusión, de debate entre los estudiantes y diferentes sectores políticos, y habla sobre varios elementos. Primero, el tema de la financiación, el aseguramiento de la educación como derecho, ¿sí? Como derecho fundamental, y que debe ser el Estado el que provea, digamos, a través de recursos directos a las universidades, su funcionamiento. La democracia y la autonomía como segundo elemento, porque entendemos como fundamental para que las instituciones de educación superior salgan adelante, y en particular para que el conocimiento se desarrolle, que la autonomía prime y que la democracia esté, digamos, o sea criterio fundamental en los órganos de gobierno de las universidades. Porque hoy, para mencionar un ejemplo para hoy, las instituciones de educación superior definen sus órganos de gobierno, están compuestos en su mayoría por el gobierno nacional. La participación que tenemos profesores y estudiantes en los órganos de decisión de las universidades es minoritario. Entonces tú tienes, por ejemplo, en mi universidad, la nacional, 8 miembros, de los cuales 6 son puestos por el gobierno nacional, solo uno es profesor y uno es estudiante. Entonces los órganos de gobierno son absolutamente antidemocráticos. La participación que tenemos profesores y estudiantes es minoritaria. Entonces estábamos insistiendo sobre eso, la importancia de defender el bienestar universitario como condición necesaria para sacar adelante los estudios, la calidad académica, las libertades democráticas y la relación de la universidad con la sociedad. Pero los elementos que digamos que nosotros planteamos en ese programa mínimo. Y salimos en el año 2011 a derrotar esa reforma a la educación superior que planteó el gobierno Santos, teniendo en cuenta dos cosas que eran fundamentales. Digamos, el ánimo de la gente, cómo estaba la disposición del ánimo de la gente para dar las peleas, y digamos, una concepción de lucha de masas, de una lógica política, digamos, para ponerlo en estos términos, de configurar un frente amplio, con mecanismos novedosos, invitando a los sectores y a la gente a pelear. Ha habido una dinámica, digamos, que algunos sectores han defendido, que es el tema del uso de la piedra y la capucha, como forma de defender los intereses de la comunidad universitaria, pero en la práctica se había demostrado y se ha demostrado que eso estaba sirviendo era para alejar a la comunidad universitaria de la sociedad en su conjunto, porque se había utilizado eso para macartizar, para criticar, para hacer ver mal al movimiento estudiantil. Entonces se cambió de táctica y se hizo énfasis en la necesidad de la movilización en el marco de la resistencia civil, de una movilización amplia, una movilización creativa, una movilización que explique el problema, y atrayendo a profesores, trabajadores, pero también a la sociedad colombiana a detener esta reforma. Entonces fue a través de un ejercicio de movilización muy amplia, que después de más de 3 meses de estar en un paro universitario concertado entre todas las universidades, las 31 universidades públicas del país entran en el paro universitario, y además vinculando universidades privadas, institutos técnicos, incluso colegios, logramos tumbar esa reforma. Entonces, a finales del año 2011, a pesar de que el gobierno nacional decía que no iba a retirar la reforma, logramos tumbarla. El gobierno decide retirar la reforma del Congreso. Y nosotros nos embarcamos en una segunda etapa para el año 2012, con la construcción de una propuesta de ley alternativa.
Logramos avanzar en eso. Todo el año 2012 estuvimos en esa tarea, con muchos altibajos, ¿no? Y dificultades. El principal es que una cosa es salir a marchar y tumbar una reforma donde contábamos con el apoyo y la participación de toda la comunidad universitaria, y otra es sentarse a construir una propuesta. Porque construir una propuesta implica conocer de las condiciones actuales y, digamos, sentarse a producirla, ¿no? Y eso implica tiempos, desgaste, bueno, no nos pagaban ni nada por el estilo, obviamente. Entonces eso terminó generando un desgaste, sale un documento, digamos un documento borrador, pero que no logramos peleárnoslo en los escenarios de decisión del país. O sea, me refiero, no logramos llevar eso como proyecto de ley al Congreso de la República. No nos dio la fuerza, porque eso implicaba todo un ánimo de movilización, un ánimo de concientización que permitiera plantear eso en el Congreso de la República. Además, con un Congreso, digamos, muy reacio a las posiciones del movimiento estudiantil, muy afín al gobierno nacional. El Congreso estaba jugando con el gobierno nacional, a excepción de una bancada minoritaria del partido de izquierda acá, que es el Polo Democrático Alternativo. Eso fue lo que se ha hecho, que se logró sacar adelante en el año 2012. Hoy estamos en un ejercicio, digamos, de recuperar ese trabajo que hicimos en el año 2011 y 2012 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, confrontando otra vez una nueva propuesta del gobierno Santos, que ahora no la presenta bajo proyecto de ley, sino bajo política pública. Presentó el pasado 4 de agosto una política pública que recoge en lo fundamental lo que trataron de presentar en el año 2011. Pero ahora disgregado, dividido en varios proyectos de ley, en varias modificaciones normativas en las universidades, de tal forma que pueda dividir la pelea. Pues ahorita estamos otra vez en el ejercicio de organización para poder hacerle frente a este Acuerdo por lo Superior 2034, así se llama el documento, que es un documento netamente orientado por el Banco Mundial, un personaje que se llama Jamil Samil, es el que ha venido organizando el documento, y la OCDE, que es el otro organismo multilateral que ha venido dando todo en materia educativa en este país. El recambio, o más bien la dificultad que tenemos hoy es que el gobierno nacional ha jugado con este proceso de negociación que está llevando a cabo con las guerrillas, particularmente con las FARC, para distraer la atención de la aplicación del modelo neoliberal. Si bien el proceso de paz es muy importante para el país, la finalización de este conflicto es muy importante para el país, lo que nos preocupa es que se ha valido de este mecanismo para distraer la atención y avanzar en la aplicación del modelo neoliberal a rajatabla. Entonces estamos con esa dificultad de lograr explicar a la sociedad y a la comunidad universitaria la necesidad de hacer frente a estas políticas, ¿no? Claro. En ese ejercicio estamos hoy, hermano. ¿Qué más? ¿Y qué tendencias se evidencian en el movimiento estudiantil de tu país? ¿Qué proyectos están en juego hoy? Por parte del gobierno nacional, aplicación del modelo neoliberal a fondo. Por parte del movimiento estudiantil y el profesoral, resistir a eso. Hoy con una correlación de fuerzas todavía muy a favor del gobierno nacional, ¿no? Pero que estamos en ejercicio, digamos, de rechazar o de contrarrestar. Ahí estamos hoy. ¿Y qué retos y desafíos tiene el movimiento estudiantil actual para tu país y a nivel latinoamericano? ¿Cuáles crees que sean? Después de esa breve historia de lo que hemos hecho, yo creo que el reto principal es volver a articular el trabajo que hemos hecho en torno a un frente amplio, ¿sí? un frente que pueda contrarrestar este conjunto de políticas, porque lo que ha demostrado la práctica es que la justeza de las causas no define que se puede dar una pelea, ¿sí? Sino también lo definen otros elementos. La correlación de fuerzas es uno de ellos. No porque algo sea justo, pues ya uno se mete a la pelea de lleno, porque puede terminar desperdiciando un capital de acumulación de fuerza que ha hecho, sino que exige eso, una acumulación de fuerzas, un proceso de explicar y de capacitar a la gente sobre la importancia de estas peleas y sobre todo la configuración de una organización. Esa es una tarea que para nosotros es fundamental. Sin organización no hay lucha social. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, una organización gremial
que vincule a todos esos sectores políticos, donde tengan cabida los rojos, los verdes, los amarillos, los naranjas, los sin color, que se vinculan en torno a un programa mínimo, esos elementos mínimos sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo para salir a dar la pelea. Y por último, ¿qué aprendizajes organizativos crees que se deberían tomar en cuenta para futuro, para otras experiencias estudiantiles de otros países? Nosotros hemos reiterado dos cosas que creo que es importante, que pueden servir de experiencia. La primera ya la planteé, el tema de la configuración de una organización gremial, donde todas las personas tengan cabida en ella. El ejercicio es un poco, digamos, desgastante, tedioso, porque es en escenarios asamblearios donde se discute esto, por universidades, por facultades, ¿sí? O sea, es una experiencia muy rica, porque la MAN y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil adquirió valor en la medida en que cada una de las facultades se construía. Y después nos reuníamos nacionalmente, más de 3.000 personas, a discutir cuál iba a ser la hoja de ruta, tanto programática como en términos de movilización del movimiento estudiantil colombiano. Pero el segundo elemento, que fue el que nos faltó y en el cual hay que profundizar, es el tema de la democracia, también en los, digamos, en los organismos gremiales del estudiantado. Porque lo que ha demostrado la práctica es que no todos podemos participar de la misma manera, porque es materialmente imposible, digamos, sentar, en el caso colombiano, a 600.000 personas en un mismo lugar, ¿sí? Incluso 3.000 personas en un mismo lugar era imposible. El ejercicio era absolutamente loco. No te puedes imaginar un auditorio absolutamente lleno, todo el mundo pidiendo la palabra, jornadas hasta las 4 o 5 de la mañana, 4 días seguidos dando. Y eso se resuelve con la democracia. Entonces la configuración de escenarios democráticos en las facultades y los programas, donde salgan personas elegidas democráticamente en sus universidades que representen a esas universidades en los escenarios de configuración nacional, de tal forma que tú tengas escenarios de participación más pequeños, pero también más cualificados, ya que aquel que llega a ese escenario llega con el voto, digamos, por refrendada su posición, por esa comunidad universitaria que lo eligió. ¿Sí me hago entender? Como un ejercicio de democracia, también un tipo representativa, que permita mejorar la organización de estos mecanismos de participación y de organización gremial del estudiantado. Yo creo que ese es el segundo elemento que hay que insistir. El primero, la configuración de una organización gremial de los estudiantes. Mucha organización gremial en torno a un programa donde tengan cabida todos los colores, o al menos todos aquellos que se recojan en un programa mínimo. Un programa mínimo que defienda el carácter público de la educación superior, que fue en nuestro caso el carácter público, la educación científica de calidad y al servicio del desarrollo del país, fue lo que impulsamos. Y sobre la base de eso nos articulamos en varios sectores. Y el segundo, avanzar en la configuración de que esa organización gremial tenga criterios democráticos de participación. Creo que son los elementos que sirven para dar la pelea. Y tercer fundamental es que esto se cualifica con la movilización. Y se gana es con la movilización social. O sea, uno no puede cometer el error de sentarse a escribir o de creer que esto se resuelve a punta de teoría, sino que el ejercicio es dialéctico. Entonces ese es un ejercicio entre de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Es así como se han desarrollado estas organizaciones y estos nichos de movilización que hemos tratado de sacar adelante y que hemos logrado sacar adelante. Eso es. Bacán. No sé si quieres agregar algo más, alguna cuestión o... Sí, no hay problema. ¿Qué más? Pues no, la invitación es que miren lo que nosotros hemos hecho desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MAN, y por ahí hay un blog, hay varias documentación que hemos tratado de producir, hay un borrador de ley de cuál es nuestra concepción de la educación superior, que creo que puede ser referente para ustedes. Y finalmente reiterar que lo que nosotros vivimos en el caso latinoamericano y particularmente en el caso colombiano es un proceso de recolonización norteamericana. En eso hemos sido enfáticos. Y ese proceso de recolonización norteamericana es el que ha llevado a la profundización de este modelo neoliberal, que ni siquiera se lo inventan acá, sino que lo importan como se lo ordenan desde los organismos multilaterales. Y estamos en últimas haciendo frente o insistiendo en la necesidad de recuperar la soberanía nacional como baluarte fundamental para el desarrollo de cualquier nación.
y es que es primero la autodeterminación de los pueblos y la autodeterminación, en este caso de la nación colombiana, el primer elemento que debemos exigir. Y eso implica acercar muchos sectores que se encuentran golpeados con este conjunto de políticas imperialistas claras y abiertas. Entonces aquí en el sector educativo nosotros unimos clases bajas obviamente, pero también sectores intermedios y clase media, que pueden acceder a educación privada de calidad, que puede estar valiendo por encima de los $3.000 semestre, y que con esto también se veían afectados. O sea, uniendo sectores es que se logra dar la pelea, y más con un enemigo tan grande, ¿no? Tan grande para poder derrotarlo, toca unir todos los sectores que encuentren contradicciones con este hegemón internacional, y en ese ejercicio hemos estado en el plano educativo. Listo, muchas gracias, Cinti. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías mandar un saludo, una invitación a esta primera escuela de acción universitaria? Como diciendo, hola, soy tal y quisiera invitar. Listo. Sí, tú te presentas, por favor, sí. Listo. Bueno, mi nombre es Inti Mesías, soy representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE y de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Y hoy pues quiero invitarlos a todos a que participen de este primer taller de acción universitaria, que podamos compartir percepciones y que podamos nutrir este ejercicio latinoamericano en pro de la unidad que también nos corresponde a todos, ¿no? Bacán, muchas gracias, Cinti. Listo. Sí, bacán, esto ha sido perfecto. Ahorita estamos justamente terminando ya de hacer los últimos ajustes.